Hermanos, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este miércoles de reflexión. La semana pasada no pudimos tener reflexión porque fue la semana del hogar, fue de mucha bendición todos los días de la semana, de tal manera que entonces ahora retomamos nuestras reflexiones que como cada miércoles tenemos. Así que en el afán de estudiar la palabra y de ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta área de devoción con el Señor, en esta área de devoción, de dependencia y confianza que tenemos en el Señor, estamos haciendo estas reflexiones. No pretenden ser estudios muy profundos, teológicos, sino pretenden ser estudios más devocionales, más para que alimenten el alma. Esto no significa que los estudios profundos y teológicos no alimenten el alma, también lo hacen, pero estos, por su corto grabación, son un poquito más específicos en la vida devocional de cada uno de nosotros. Son pequeñas cápsulas que miércoles a miércoles estamos grabando para que pueda ser alimento de nuestros corazones, de nuestra mente, de nosotros mismos. Y también sirve para que los podamos compartir con otros, que les pueda ser de utilidad una reflexión de esta naturaleza. Así que sean ustedes todos bienvenidos. Me da mucho gusto entonces que estén aquí los de casa, los que nos visitan, los que son simpatizantes con nosotros, los que siguen constantemente nuestras transmisiones y las cosas que hacemos. Nos da muchísimo gusto que podamos estar juntos en esta ocasión. Permítame hacer una oración para que podamos empezar esta reflexión del día de hoy y con ello entonces depender del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites estar ahora aquí para reflexionar sobre una porción de tu palabra y estamos seguros, Señor, de que tú harás la obra en la vida de cada uno de nosotros y sin duda alimentarás nuestro corazón, Señor, porque tu palabra es precisa, es atinada, esta palabra infalible, esta palabra que es útil y que nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos corrige en justicia. Ayúdanos entonces, Señor, en esto y permite que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a estudiar una porción de la Escritura. Como ya dije, vamos al Salmo número 4. Salmo número 4. Yo le voy a pedir que tenga por ahí su Biblia abierta para que tengamos esta reflexión del Salmo número 4. Así que estaremos en este Salmo. Lo voy a leer todo el Salmo y voy a repetir el último versículo solamente. Así que con toda atención escuche, lo leeré en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hasta ahí la lectura de la palabra. Voy a repetir entonces este último versículo que dice: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es extraño para nosotros, porque lo hemos visto en algunos otros salmos, que hay una característica interesante de este salmo, independientemente de la inscripción que está antes de la lectura que hice, que es un salmo de David, que es el músico principal sobre Nehinot, sino que lo relevante también, además de esto, es aquellas veces que se repite la expresión hebraica Selah. Usted puede notar que al final del versículo 2 está Selah, al final del versículo 4 está Selah y después ya no aparece, pero porque es la última parte del salmo. He dicho en algunas otras ocasiones que esto es una especie de instrucción para pausar. Es decir, tenemos que pausar, tenemos que hacer un alto, pero no solamente hacer un alto sin considerar más que el puro alto, sino meditar en lo que acabamos de leer, en lo que acabamos de decir y luego entonces continuar. Así que estas selah, estas pausas, son una especie de pausas no dramáticas, pero son una especie de pausas que nos hacen tener en cuenta justo lo que acabamos de leer para después continuar con lo que sigue.
tenemos que recordar también que los salmos fueron escritos no solamente para ser leídos en una especie de poesía versificada, pero también eran cánticos. Esto se cantaba. De hecho, ya en la Reforma del siglo XVI en adelante, tenemos nosotros los cánticos ginebrinos, la salmodia, que era justamente el salterio completo, salterio ginebrino, en donde se empezaba a dar música y todos los salmos se cantaban. No tenemos idea de cómo en el original, cuáles eran las notas, era la estructura del canto, pero sí sabemos que fueron compuestos para ser cantados. Así que este Selah establece, digamos, ahora las estrofas, 3 estrofas, que bien pudieron servir para este canto. En alguna inscripción de algún comentarista dice que estas 3 estrofas, cada una era precedida de una especie de coro. Ustedes y yo estamos muy familiarizados con los himnarios y sabemos que cuando cantamos un himno está la primera estrofa el coro, la segunda estrofa regresamos al coro, tercera estrofa regresamos al coro y si hay una cuarta estrofa la cantamos y después regresamos al coro. Bueno, algunos comentaristas piensan que el coro de este pequeño cántico del Salmo número 4, este Salmo maravilloso, es justamente el último versículo, el versículo número 8. De manera que cuando se leía los primeros 2 versículos, después entonces, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y luego terminaba la segunda estrofa hasta temblad y no pequéis, meditad en vuestros corazón, estando en vuestra cama y callad, en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y al final, en el versículo 7, con la tercera estrofa, que dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es posible que esto haya sido así. Es posible que en algún cántico, es posible que en alguna metrificación cantada de este salmo, este último versículo sea una especie de coro que confirma la verdad absoluta de lo que dice en cada una de las estrofas. De tal manera entonces que el versículo que acabamos de leer, el último versículo, versículo número 8, pareciera ser el tema del salmo completo, un tema importante de este maravilloso salmo. Ahora, no hay duda que este es un versículo que lo conocemos y que lo conocemos todos, sobre todo todos los que somos creyentes desde pequeños y que nos aprendimos los salmos. Es un salmo muy, muy importante y es una porción importante. Peligrosamente nos hemos aprendido solamente ese versículo, lo repetimos cada noche en algunas ocasiones y hemos olvidado el resto del salmo. Vale la pena entonces tener en cuenta en esta pequeña reflexión, sí, esta pequeña porción, pero por otro lado también, bueno, pues tomar en cuenta el salmo completo. Déjeme decirle que cuando yo era pequeño y mis hijos eran pequeños, en el caso de mis hijos cuando eran pequeños, mi esposa y yo teníamos una costumbre, cierta costumbre a la hora de dormir, ¿no? Les dábamos de cenar, los llevábamos a la cama y los arropábamos. Pero ya en cama, repetíamos los 5, mis hijos y nosotros juntos, este maravilloso versículo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Era una especie de momento especial que se volvió tradición y cuando se nos olvidaba, nuestros hijos se encargaban de recordárnoslo. Eso pasó muy, muy, muy singular en la vida de nosotros y seguramente en la vida de muchos de ustedes. Casi estoy seguro de que en muchas familias cristianas la repetición de este versículo fue parte de su niñez, en las noches específicamente. Sin embargo, hemos llegado, como dije hace un momento, a limitar este texto solo para los niños y solo porciones específicas, y los adultos lo hemos desechado. Ya no lo seguimos repitiendo y esto es algo bastante lamentable, ¿no es cierto? Porque parece ser que este es un versículo solamente para los niños que están chiquitos, se lo aprenden de memoria, pero una vez que crecen los hijos, bueno, pues nos olvidamos del versículo y ya no lo repetimos con tanta frecuencia y con tanta convicción como cuando nuestros hijos eran pequeños. Incluso nuestros hijos crecen, seguro ya no lo repiten para sí mismos, pero sí para sus hijos y parece ser esto una tradición que se va repitiendo generacionalmente. Pero es lamentable, tendríamos nosotros que tener este versículo también y todo el Salmo sin duda alguna como una oración importante en nuestra reflexión con el Señor y en nuestra confianza de lo que tenemos en el Señor cuando llega el final del día. Una de las características de nuestros tiempos tiene que ver, hermanos, con la ansiedad, con la depresión y con toda esa clase de asuntos que hacen que nuestras vidas
vivan inquietas permanentemente. Tenemos una gran cantidad de circunstancias, ¿verdad?, que nos impiden conciliar el sueño, que estemos inquietos constantemente, todo en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la calle, en la escuela, en las circunstancias cotidianas, ¿no? El insomnio es uno de los males que está de moda y que provoca detrimento en el estado de salud, en el estado físico y emocional a todos los que lo padecen. Algunos de nosotros hemos tenido largas noches de insomnio y pensando todo lo que nos ha acontecido en el día y no encontrando remedio. Esa es una situación que usted me puede entender muy incómoda. Con frecuencia escuchamos, ¿verdad?, a alguien decirnos que no pasó bien la noche porque no pudo dormir, pues su mente estaba muy ocupada en recordar los problemas del día anterior, en esta incesante búsqueda de una solución para el día siguiente, y ahí pasamos toda la noche. Yo tengo que confesarles que en algún momento he pasado toda la noche, en realidad toda la noche, no he pegado ojo en toda la noche, cuando una circunstancia es apremiante, cuando algo ocupa mi mente, y entonces mi mente está trabaje y no me permite dormir. Eso por supuesto afecta mi salud física, afecta la salud física de cualquiera, porque el insomnio verdaderamente es una situación que puede dañar la salud de las personas. Bueno, pues esto es algo que comúnmente nosotros tenemos y que comúnmente la gente tiene. Aquel problema que venimos arrastrando, aquella situación no resuelta, bueno, la traemos en la noche y caemos en esta circunstancia de un insomnio que a veces hasta tenemos que tomar algún medicamento para poder conciliar el sueño. Sin embargo, tenemos la palabra del Señor, la palabra inerrante, esta palabra infalible, suficiente, esta palabra que nos alimenta y que tenemos que encontrar en ella reposo y paz. Déjame decirle que el rey David pasaba por una situación que a cualquiera de nosotros nos quitaría el sueño por varias noches, nos quitaría el sueño por muchas noches. Sus adversarios estaban determinados a atentar contra su reputación con acusaciones infundadas, llenas de mentira. Incluso él mismo escribe, ¿verdad?, allá en el versículo número 2, ¿hasta cuándo, señores? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Todos aquellos ataques que estaba recibiendo David era como para no dormir. Era como para no estar conforme con su vida y estar en un insomnio completo pensando, ¿cómo le haré para que mi reputación vuelva a ser la reputación de antes? ¿Cómo haré para que no hagan acusaciones contra mí falsas? ¿Cómo haré para que no levanten contra mí mentiras? ¿Qué estrategias usaré? Esto le puede quitar el sueño a cualquiera. Estoy seguro de que algunos de nosotros han pasado por algo semejante y ha dedicado noches enteras para hacer una evaluación de daños y planear una estrategia de defensa. Una estrategia, ¿verdad?, de donde dijéramos, vamos a pensar qué tenemos que hacer, meditamos para estar preparados y enfrentar el problema, ¿verdad? Evaluamos los daños y hacemos una estrategia para el siguiente día. Pero David no. La seguridad que él tenía estaba puesta sobre la mesa. Dice en el versículo número 3, de algo pueden estar seguros, dice David. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Él estaba seguro de que el Señor había separado para sí a los justos, dentro de los cuales David estaba ahí. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Recordemos que David es un hombre maravilloso que entiende que su protección viene de Jehová. Sabemos nosotros que David tenía este sentimiento a flor de piel. Él lloraba mucho, él sentía mucho, sus sentidos estaban muy despiertos, ¿no? Él le decía al Señor, mis oídas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿verdad? Pero en el Señor alabaré su palabra, decía David. Él sabía perfectamente en quien había confiado. Derramaba sus lágrimas y empapaba su cama de sus lágrimas, pero él sabía en quién confiaba, él sabía, ¿verdad?, en quién estaba seguro David. La pregunta es, ¿cómo puede estar tan tranquilo ante tanta adversidad? ¿Cómo? Bueno, pues la respuesta es que al final del día, él reflexionaba sobre su día con la confianza de quien conoce
como dice el versículo 1, al Dios de su justicia. ¿Verdad? Él sabía, reflexionaba, que confiaba en el Dios de su justicia. No en sí mismo, no en otras entidades, no en algunas autoridades, no en las amistades, no en la familia, en el Dios de su justicia. De tal manera, mis amados hermanos, que sus palabras hacen eco en nuestros corazones cuando leemos en el versículo 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Se lo repito. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ahí cuando te acuestes, ahí cuando llegues a la cama, medita en tu corazón. Calla, reflexiona, sé consciente, recuerda que el Señor es el Dios de tu justicia. Así es, amado hermano. Cuando nuestro día resultó tan desastroso y nuestro ánimo ha quedado por los suelos, cuando las cosas no salieron bien y apenas pudimos salir adelante arrastrando nuestra pobre y cansada humanidad, por fin llega la noche y debemos tomar tiempo para meditar en nuestro corazón, estando en cama. Es ahí, en momentos como estos, en lo que el Señor da, como dice el versículo número 7, alegría a mi corazón. Hermanos, es con esta convicción que podemos llegar al final del día y con absoluta certeza saber que, como dice el Salmo 127, versículo 2, que a su amado dará Dios el sueño. Si ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestra astucia, seguiremos pasando noches de insomnio. Si seguimos pensando en que nosotros somos capaces de resolver nuestras circunstancias y pasamos toda la noche haciendo un plan de cómo resolverlo, seguiremos teniendo noches de insomnio. Pero si confiamos en el Señor, podemos repetir con una santa convicción: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde, amado hermano, está puesta su confianza? ¿Le cuesta trabajo dormir? ¿Pasa largas horas en la noche con un insomnio desesperante porque los acontecimientos del día le han atormentado? Y al otro día amanece tan cansado o más que como se acostó la noche anterior, y la siguiente noche vuelve a repetir el patrón. ¿No se ha enfermado a causa del insomnio? ¿No ha entrado en un estado de depresión, de angustia, de desesperación porque el problema que tiene enfrente no se resuelve? Tenemos que temblar y no pecar. Meditar en nuestros corazones estando en nuestra cama y callad. Depender del Dios de nuestra justicia y repetir: sí, nosotros los adultos también. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que el Señor sea nuestra confianza. Que le carguemos a Él, que le depositemos a Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras luchas. Experiméntelo y seguro en paz se acostará y asimismo dormirá. No por el medicamento que toma, sino porque Jehová, nuestro Dios, nos hace vivir confiados. Oremos. Amoroso Señor, permite que nosotros podamos confiar como David en ti, Dios de nuestra justicia. Que meditemos, Señor, en nuestras camas, que callemos, que estemos concentrados en tu palabra y que la conclusión lógica sea: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la confianza que tenemos, Señor, de que tú levantarás al caído, restaurarás al cansado, darás fuerza al que está afligido. Iremos a la cama
esta noche misma, confiando en ti y durmiendo plácidamente, porque a tu amado darás el sueño. Gracias, porque mientras que dormimos, tú nos observas, porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, pues hemos llegado al final de esta, como he dicho, muy breve reflexión. Medite sobre esto. Le invito para que siga asistiendo a las actividades de nuestra iglesia presenciales. Pronto estamos ya para poder abrir el templo en la parte de abajo, estrenar ahora, estar en este nuevo lugar. Esté al pendiente de estas noticias. No deje de asistir a las reuniones de oración los lunes y los viernes, a las clases entre semana y a la escuela dominical los domingos. Le invito pues para que no sea parte de la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia Dios es Amor, y venga a la iglesia, asista, ya no tenemos restricción. Si no puede por alguna cuestión completamente justificable, véalo porque lo estamos transmitiendo. Si usted no es miembro de nuestra iglesia, nos sigue regularmente, pero es miembro de otra iglesia, yo le exhorto en el nombre del Señor, asista a su iglesia. Si no puede, conéctese a su iglesia. La lealtad hasta a nuestra iglesia local es fundamental. Por lo pronto yo me despido, anhelando verle pronto. En el nombre del Señor le mando las más ricas bendiciones. Buenas noches.